Hola, buenas noches. Ingeniero, pues ya empezamos la clase. Sí, ingeniero, bien, comenzamos con la clase. Bien, gracias, muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar la clase competente al día de hoy, denominada Estrategias de renovación y poda en cafetales para mejorar rendimiento y calidad. Espero que se pueda estar observando con normalidad. Voy a hacer grande esto. Listo. Bueno, el objetivo a tratar el día de hoy con esta clase, muy importante sobre todo para el tema de renovación de sus cafetales y para mantenimiento, es analizar y aplicar estrategias de técnicas de renovación y poda en cafetales con el fin de optimizar el rendimiento productivo y mejorar la calidad de grano. Considerar factores agronómicos, económicos y ambientales en el sistema de producción sostenible. Voy a hablar un poco de mi persona. Mi nombre es Brian Ceballos, soy de profesión ingeniero agrónomo, soy especialista en la cadena de valor del café, también especialista en procesos de fermentación controlada con uso de microorganismos para obtención de perfiles diferenciados. Actualmente soy el gerente de la empresa Grucón Valle Andina SAS BIC en Ecuador, dedicada a la comercialización de café verde y tostado en Ecuador y también de manera internacional con empresa ya consolidada también en los Estados Unidos, con permisos FDA. Soy autor y participante de artículos científicos de la aplicación de levaduras para la obtención de café de especialidad en el desarrollo de la Universidad Nacional de Loja, presente en el Simposio Internacional Científico del Café de 2024. Soy productor de café de especialidad y asesor técnico de fincas cafetaleras, especialista en la transformación de cereza de café en fincas cafetaleras en Ecuador, como son en el sector de las regiones de la costa, Sierra, Oriente y región insular o Galápagos. Y también soy el participado como contratista en el Eventos Nacionales de Catación, Taza de Oro Saruma 2024, con el tema de cafés de especialidad. Pueden visitar también toda mi información en la página de brianceballos.com. Listo. Vamos a hablar un poco lo que respecta a lo que nos compete el tema. En el bloque uno hemos clasificado en tres bloques. Dentro del bloque uno lo que vamos a tratar son los fundamentos y tipos de renovación. ¿Por qué renovar un café? Una parte muy importante. La pérdida productiva por envejecimiento radica en el café superior a los 20 años, como pueden observar en las fotografías, es decir, son cafés que ya han pasado su vida útil productiva. No quiere decir que no vayan a producir cafés, pero por lo general, por temas de recolección, en el tiempo de post cosecha, nosotros cometemos algunos problemas en la planta, como lo son en el momento de cosechar, nosotros arrancamos tanto la cereza como eh, el, la ramilleta que conecta tanto la rama con la cereza. Nosotros al arrancar esta ramilleta también, nosotros lo que ocasionamos es que la siguiente cosecha no vamos a tener esa yema productiva. ¿Qué quiere decir? Que esta rama va a empezar a hacerse maderable. Por ende, ustedes van a lo largo de de la rama, ustedes van a encontrar que cada vez se vuelve más maderable y las hojas y los cafés tienden a expandirse a las afueras. Es por este tipo de problema que se realiza en el momento de la recolección. Y esto en el transcurso de los años va provocando que la planta se envejezca y puedan encontrarla la planta como observan en la fotografía. Una de las principales problemáticas es esa, que con el tiempo los capitales también pierden vigor y productividad. Como las plantas envejecen, presentan un menor rendimiento y calidad productiva. Es decir, vamos a encontrar, sobre todo en las partes de los ápices y en las partes extremas, vamos a encontrar café, mientras que el resto de la planta ya no nos va a producir, por lo que hemos cometido este tipo de problemas en la época de recolección, lo que va generando que solo se empiecen a tonar ramas productivas. Al tener este tipo de plantas, nosotros también llevamos a la proliferación de plagas y enfermedades como son la roya, sobre todo la roya, y una enfermedad que se llama lichen, que es lo que se conoce como el musgo, que interviene en el transporte de la savia bruta y la savia elaborada. Cualquier inquietud, cualquier pregunta me la hacen saber mientras conforme avanzamos la clase. Y si son muchas preguntas, pues las dejamos para el final.
La otra parte es la alta incidencia de enfermedades como la roya. Considero que la roya es una enfermedad fúngica que afecta gravemente a los cafetales, especialmente a los más antiguos y menos resistentes. La renovación en introducir variedades más resistentes. Adicional a ello, este tipo de cosas se puede eh, controlar con podas y adicional con un control fitosanitario en el momento indicado. ¿A qué me refiero a esto? Si nosotros dejamos avanzar este tipo de problemas fúngicos que se diseminan sobre todo por medio del viento, nosotros vamos a tener un problema muy agresivo en todo nuestro cultivo. ¿Cómo vamos a controlar esto? Con las podas para eliminar material contaminado y adicional con una fumigación a base de cobre. Podría ser un producto en Ecuador se conoce como cafeda, que es rico en cobre, que permite controlar el tema tanto fúngico como bacteriano. De manera preventiva, con este producto, también si es que es muy agresivo, de manera sistemática, con productos igual a base de cobre. Adicional a esto, nosotros vamos a tener control. Otra de las condiciones a tomar en consideración en este tipo de problemas, cuando no existen podas y también existen problemas como la roya, es que si nuestro cultivo ya lo controlamos de manera correcta, pero tenemos cultivos de café vecinos que están contaminados, tenemos que tener en consideración otro tipo de factores, como lo son la implementación de cercas vivas, que pueden ser con árboles de rápido crecimiento, o en este caso también como una cobertura vegetal que puede ser el maíz, pero esta es temporal. Por lo general se recomienda lo que son los cercos vivos para evitar ese tipo de contaminación por viento, ya que todo lo que esté contaminado de nuestros vecinos, de nuestras plantaciones aledañas, tienden a contaminar nuevamente nuestro cultivo. Es por ende que cuando se hace este tipo de podas, este tipo de control, también es de tener uno de los principales puntos a considerar, es también tener el control fitosanitario de nuestros vecinos, de nuestros partes aliados. Por ende, si nuestros vecinos o nuestros aliados están contaminados, nosotros tendríamos que hablar con nuestros vecinos, con nuestras personas, o en este caso, nosotros también, de una u otra manera, para poder controlar este tipo de problemas, también fumigar la parte más cercana de nuestro vecino para evitar este tipo de contaminaciones. Y siempre estar colocando productos preventivos. Ojo, cuando se trata problemas fúngicos como lo es roya, debemos tener mucho cuidado para generar resistencias en las plantas. ¿A qué me refiero? Resistencias es cuando utilizamos el mismo producto de manera frecuente y la planta ya no empieza a tener una aceptación por este producto, por ende se lo combina con otro tipo de productos. Pueden ser aminoácidos, pueden ser potasio, pueden ser zinc, cualquier otro tipo de producto, pero no solo para evitar este tipo de resistencias más adelante en nuestro cultivo y evitar problemas mucho más grandes. Así que tomar a consideración, sobre todo cuando se trata de productos fúngicos, este tipo de alternativas que nos permitirá llevar de mejor manera nuestro cultivo. Otra de las condiciones son la sombra y la densidad. Un manejo adecuado de la sombra y la densidad de siembra mejora las condiciones microclimáticas del cafetal, es decir, el microclima que se genera internamente en el café. Con esto nosotros favorecemos el crecimiento y desarrollo óptimo de las plantas y sobre todo nuestra calidad de grano. Tenemos que considerar y tener puntos muy importantes, es que cada finca va a ser un universo diferente. Es decir, no el mismo sistema de poda, no el mismo sistema de densidad va a servir para todas las fincas. Van, por eso hay que realizar una evaluación. Por ejemplo, hay fincas muy altas sobre los 2200, 2300, 2100 metros cuadrados con variedades como el geisha, que se puede utilizar densidades de siembra muy altas. Por ejemplo, las densidades de siembra que se conoce comúnmente en cafés comerciales, pero solo puede ser en cafés especiales, como son la de uno por uno. Pero por lo general se utiliza densidades de siembra de 1,5 por 1,5 o de 2 por 1,5 o de 2 por 2. Sobre todo densidades un poco más altas en cuestiones del oriente por temas de temperatura y humedad interna y sobre todo por lluvias constantes, ya que no solo va a repercutir en el tema de plagas, enfermedades y rendimiento, sino que también en las cuestiones laborales se van a complicar mucho y van a encarecer el tema de la mano de obra.
ya que va a ser mucho más complejo en estas extremas condiciones, por ejemplo, son el tema del oriente, controlar y evitar lastimar plantas con una alta densidad y sobre todo con el tema de lluvias frecuentes y también el tema de las malezas, ¿sí? Así que tomar a consideración este tipo de cosas. Las ventajas y desventajas de utilizar sombra. En el tema de la sombra, los cultivos que el cultivo de café que se encuentre bajo sombra obviamente va a tener menos problemas de estrés, sobre todo en este tema de humedad y luz solar, porque hay una pequeña barrera que protege antes de pasar directamente. Pero en cambio nosotros vamos a tener que utilizar vamos a tener un poco más de problema con el tema de humedad y la proliferación de hongos. Así que es de poner a consideración un buen plan de manejo fitosanitario en este tipo de casos. Mientras que en el caso del campo abierto, del sol directo, nosotros vamos a tener mayor capacidad de fotosintética. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener mayor captación de luz. Por ende, nuestro grano final va a tener mayor concentración de grados Brix. Pero también vamos a necesitar el doble de fertilización porque la planta está constantemente sometida a temas de estrés solar. Es decir, no tiene nada que, además que si estamos en zonas que son por lo general secas, nosotros tenemos que estar regando frecuentemente, ya que por evapotranspiración y evaporación del agua, vamos a tener la disminución del agua para nuestro cultivo de café que se va a reducir mucho más rápido que bajo un sistema de sombra. Tener en consideración que no tener más de un 40% de sombra para evitar cualquier problema, sobre todo en tema de broca y roya en nuestro cultivo de café. Son parámetros a considerar y sobre todo tener en consideración la región o zona en la que nos encontramos cada caficultor y tomar las respectivas estrategias para tener lo más óptimo y tampoco encarecer tanto el tema de la mano de obra en el control fitosanitario y en el control agronómico de nuestro cultivo. Es el pro y el contra de tener un cultivo bajo sombra y sin sombra, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la necesidad de mejorar la calidad genética del café. La renovación ofrece la oportunidad de plantar variedades mejoradas que ofrecen mayor resistencia a enfermedades y mejor calidad en taza. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos una pregunta antes de pasar en el siguiente. ¿Se puede hacer cambios de variedad con variedades resistentes a roya? En todo caso, ¿qué variedades tenemos como alternativas? Por lo general, la línea de los timores, Catimor, Sachimor, F1, son las variedades que genéticamente han sido comprobadas como resistentes a la roya. Pero si nosotros tenemos cultivos aliados, es decir, cultivos cercanos que tienen este tipo de problema, por más planta resistente se va a tender a contaminar. Sobre todo que la línea de los timores, catimores, achimores son cafés de volumen, que en taza, con un proceso de fermentación bien realizado, pueden alcanzar y pueden dar sorpresas en puntaje y en perfil, pero no son cafés de especialidad en sí, no llegan al tema de por variedad alcanzar ese como es un típica mejorada, como es un geisha, como es un sidra. Todo va a depender de el manejo que se le dé. Es decir, para la renovación sí recomiendo introducir nuevos varietales que con un respectivo control vamos a poder garantizar su durabilidad en largo plazo. ¿Cómo? Con un buen diseño agronómico, con un buen densidad de siembra, con un buen microclima interno, con controles de sombra, o si lo hacemos a campo abierto, eh, mantener en condiciones óptimas de manera que nos genere una rentabilidad y un rendimiento óptimo y evitar cualquier tipo de contaminación que se pueda dar. Y sobre todo tener en consideración que si sembramos por sembrar sin una densidad de siembra correcta, todo esto no se va a ver repercutido al comienzo, pero sí a largo plazo por el tema de los controles culturales que se van a encarecer en el tema de mano de obra, que conllevan gastos. Eso le podría decir Robinson Vega. Más adelante vamos a hablar un poco más de cómo realizar este tipo de cambios con variedades resistentes o también las renovaciones por hileras, que es lo general cuando se hace una renovación de café.
Un poco sobre los métodos de renovación de cafetales. Tenemos la renovación completa, que es el arranque completo y resiembra del café. Este método implica la eliminación completa de las plantas viejas y la siembra de nuevas plantas en todo el terreno. Es decir, cuando ya tenemos plantas, como pueden observar en la fotografía, son plantas ya extremadamente grandes, con troncos muy robustos, es decir, que ya han cumplido con su etapa productiva. Este tipo de plantas es mejor renovarlas por completo y como son variedades, no son de perfiles especiales, podemos ir retomando como lo ven al lado, una planta de un típica mejorada que sí son plantas de especialidad que van a garantizar a largo plazo su cuestión económica, no tanto en rendimiento, en cantidad, sino en calidad, ya que podemos ofrecer un mejor producto gastando menos recursos en tema de mano de obra en procesamiento, pero se verá repercutido en el precio final del café, con una calidad de taza superior a 86 puntos. El tema de la renovación parcial, que esta es una renovación que quería hablarles, que es por lotes, que es muy importante, que mantiene una productividad progresiva, que es lo que nos interesa en realidad, ¿no? Que consiste en renovar secciones específicas del cafetal en diferentes momentos, permitiendo una productividad continua mientras se mejora gradualmente el cultivo. ¿A qué nos referimos con esto? Es que tendríamos que eliminar por hileras, que yo lo considero, es decir, por filas, pero de manera progresiva, de manera escalonada. ¿Qué pasaría si nosotros decidimos cambiar todo el café de un solo golpe? Nosotros nos vamos a quedar sin producción alguna. Y si ya mantenemos nuestros clientes, si mantenemos marcas de café, si mantenemos contratos de venta de café, sobre todo cuestión de nuestra finca, pues nosotros vamos a arrasar con el replante de toda de estas plantas y nos vamos a quedar sin ingresos que nos permitan mantener nuestro nuevo cafetal, ya que tendríamos que esperar 2 años, 3 años, dependiendo de las características climáticas, como lo son temperatura, humedad y luz, hasta tener nuevamente nuestro cultivo. Y hasta que se establezca de manera progresiva, como es el café que va de crecimiento exponencial, es decir, cada año aumenta la productividad hasta que llega a un ciclo de equilibrio y empieza la etapa de disminución. Pero hasta eso nosotros nos va a conllevar tiempo. Es por eso que cuando realizamos una renovación parcial, que es lo más aconsejable para personas que quieran realizar reimplante, pues los hacemos delimitando las hileras que están más afectadas y dejamos las hileras que están de mejor forma para que ésta nos permita generar un recurso que nos permita mantener nuestro café. Adicional a esto, nos van a servir como protección, como lo es sombra para nuestras plantas pequeñas hasta que estén establecidas en campo. A esto es a lo que nos referimos con renovación parcial por lotes, con producción progresiva. El tema del reinjerto, el uso del patrón viejo, como estábamos hablando de las plantas anteriores, con una variedad mejorada. Este método utiliza la base de una planta vieja patrón y se le injerta una variedad mejorada, combinando la resistencia del patrón con las cualidades deseadas del injerto. La verdad, les puse esta parte, es como para conversar un poco. Nosotros cuando realizamos este tipo de injerto, sobre todo en Ecuador, que no se utiliza mucho por el tema de mano de obra costosa, adicional a eso, no es que todas las plantas pegan y sobre todo se utiliza cuando las variedades, es decir, los patrones, las plantas antiguas que las podamos, son plantas de variedad típica nacional, ejemplo, o criollos que son robustas y nos van a permitir brindar esa robustez, esa resistencia, sobre todo para tener una menor contaminación. Pero en lo personal no lo recomiendo mucho por el tema de costos de producción, es decir, mano de obra que encarece injertar un número específico de plantas como lo son aproximadamente 3.350 plantas por hectárea, lo que va a encarecer la mano de obra. Adicional a ello, tenemos que tener en cuenta que tendremos una tasa de mortalidad que puede variar entre el 20% al 30%. Va a depender mucho de la persona capacitada, en este caso, de injertar las plantas.
Otra manera que se puede realizar este proceso de injerto es a nivel de vivero, pero igual conlleva mucho gasto de mano de obra. Tenemos mejoras en el tema de injerto como en el tema productivo, pero si hacemos una relación en el tema costos de mano de obra con tema de plantas injertadas, pues no llegamos a ese equilibrio. Así que en la recomendación es mejor realizar un replante de las plantas que están mucho más afectadas en la implementación de nuevas plantas para evitar este tipo de encarecimiento en los costos productivos. Sobre todo si son personas que tienen cultivos extensivos, pues va a ser algo bastante costoso. Sí, todas las variedades se pueden injertar, sobre todo se injertan en plantas robustas, como las pueden ver en tallos fuertes. ¿Qué es lo que hace el patrón? ¿Y qué es lo que hace el injerto? El patrón es lo que le va a dar la parte de resistencia, puede ser a plagas y enfermedades o también la parte productiva, pero no siempre funciona así porque es algo de cuestión genética y no siempre obtenemos esa pureza del injerto. Existe ese tipo también de contaminación que se puede dar. Adicional, si nosotros cosechamos este tipo de semilla para después propagar, es más que claro que vamos a obtener plantas del patrón, más no del injerto. Así que son temas a considerar si se quiere sacar semilla de estas plantas. En lo personal, no lo recomiendo mucho por el tema de encarecimiento. Se puede hacer a nivel de cultivo, como también se puede realizar a nivel de vivero. Lo general, lo convencional que se sabe hacer es también injertar en tema de plantas robustas para generar ese tipo de resistencia a plagas y enfermedades y también incrementar de una u otra manera el rendimiento de un café arábigo, que por lo general son rendimientos inferiores al robusto, pero con un buen plan de fertilización, con un buen plan de agronómico, con un buen plan de fitosanitario, nosotros podemos alcanzar rendimientos atractivos para nosotros sin realizar este tipo de estrategia. Cuando se injerta en vivero, el injerto tiende a estar en estado de chapola y el patrón en estado fosforito. ¿Sí? Eh, ¿Tienes otra pregunta? ¿Podría, ge- ¿Podría injertar arara en patrón Catimure? Se puede hacer, como le digo. El uno le va a proveer la base, en este caso, que podría ser del Catimor, rendimiento y resistencia, y lo otro le va las variedades específicas del café. Pero corremos el riesgo en que la planta no se dé, no quede bien el injerto, podemos ocasionar problemas en esta situación, que a largo plazo, si lo vemos de manera económica, como deberíamos manejar el tema del café como una empresa, pues va a encarecer nuestros procesos. Si lo van a hacer, yo sí recomendaría a nivel de vivero para que ya sean plantas que mientras las tienen en vivero estén adaptadas a las condiciones de finca en donde ustedes les vayan a pasar y ahí sí la implementación. Tener en consideración que cuando se realiza cualquier compra de plantas y ustedes van a injertar en sus fincas, debemos a realizar la respectiva aclimatación de las plantas, es decir, dejarlas en su finca por lo menos un mes hasta que las plantas se adapten a las condiciones edafoclimáticas de su finca, porque muchas de las veces son producidas las plantas en una finca con X condiciones y las pasamos a nuestra finca con otras condiciones. Siempre va a existir ese tiempo de adaptabilidad para tener plantas sanas, para evitar pérdidas en el momento, es decir, para evitar muerte de la planta una vez sembrada en campo de nuestra finca. Se puede hacer típica con ara, sí, sin problema. Ventajas y desventajas de estos fundamentos y renovación. La renovación total vamos a tener una mejora. Las ventajas serían una mejora completa, una sanidad y la genética que vayamos a introducir
nueva, ¿no es cierto? Desventajas, un costo alto y sin producción hasta que tengamos nuevamente nuestro cultivo establecido. Es lo que conversamos. Eh, por lo general, nosotros tenemos como ese recurso que nos entra del cafecito, por lo general, cada año. Si nosotros hacemos una renovación total, tenemos que tener en consideración esta condición, ya que vamos a eliminar por totalidad el cultivo, mientras que si lo hacemos en hileras, que es mi recomendación, esto va a depender mucho del destino que le vayan a dar a ustedes a su proyecto de café, pues van a tener una productibilidad constante hasta que el otro café pequeño esté saliendo. Una vez que se establezca el próximo café, renovamos el café antiguo que nos quedó, es decir, eliminamos eso y realizamos la resiembra de la otra parte, pero ya tenemos nuestro café nuevo produciendo, que nos va a permitir subsistir con los gastos hasta que el otro café esté creciendo. Perdón, se me cerró las diapositivas. Continuamos. La parcial, menor impacto económico. Esa es una de las principales ventajas. Mayor complejidad de gestionar, pero lo podemos hacer de manera eh, organizada, evaluando cada hilera. Es decir, la hilera que esté mucho más contaminada es la que vamos a eliminar para poder realizar el replante correcto. Tener en consideración que si vamos a hacer un replante, pues tenemos que hacerlo con las condiciones óptimas, es decir, realizando primero lo que es un análisis de suelo, posteriormente con introducción de abono orgánico en la base, es decir, realizamos un hueco de 40 por 40 por 40. En la parte baja vamos a introducir la capa de abono, posteriormente vamos a colocar una base de la tierra que extrajimos de nuestro hueco para luego colocar la planta. ¿Qué garantizamos con ello? Nosotros garantizamos evitar cualquier tipo de quemadura por parte del abono orgánico a nuestra planta, porque es uno de los principales problemas sembrar las plantas en contacto directo con el abono, ¿sí? Por lo general tienden a quemarse las plantas por el contacto directo que hay la raíz con el abono. Así que tener en consideración. Otro de los factores importantes en el momento de hacer ya sea una renovación total o parcial es el tipo de plantas que van a adquirir, la parte genética, ¿no es cierto? Que sean las semillas, si no existe semilla certificada actualmente, creo que en ninguno de los países excepto de Costa Rica y Honduras en los laboratorios, pero tratar de recopilar la semilla de las plantas madres mejores de las personas que vamos a adquirir esa semilla. Con ello nosotros garantizamos la condición genética de nuestro cultivo. ¿Cómo se genera esto? Sobre todo las personas que les van a comprar la semilla, evaluar sus fincas y ver que tengan cada uno de sus varietales separados para evitar cualquier contaminación cruzada de semillas. Es decir, si tienen típicas, pues que tengan típicas en un solo lote con barreras vivas y separadas. Con esto vamos a garantizar nuestra parte genética. Otra de las condiciones es que si nosotros adquirimos plantas en vivero, que es uno de los principales problemas que tienen los caficultores, es en el momento del tema de la raíz. Si nosotros al adquirir plantas y las dejamos en nuestra finca por un tiempo largo antes de sembrar, estas empiezan a tener problemas de torcedura de raíz, como es la torcedura de cola de cerdo y la torcedura en Y, que es uno de los principales problemas. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros si hacemos una renovación total y no tenemos en consideración este tipo de problemas, pues nosotros en 1 o 2 años nuestras plantas van a empezar a sufrir un problema que se llama muerte descendente, es decir, que se empieza a quemar desde la parte superior hasta la parte de la raíz, se empieza a volver amarilla porque la planta no tiene el sostén correcto para resistir toda la etapa productiva, que es por temas de erosión, que es por temas de lluvia, que va arrastrando y conforme va levantando la planta. Y como no tiene un anclaje bueno por este tema de torcedura y por raíz en Y, las plantas empiezan a asfixiarse y empiezan a tornarse de color amarillo. Muchas de las veces son las plantas muy, muy productivas,
pero empiezan a tener este problema y tarde o temprano tienen este problema que genera la muerte de la planta y toca realizar una nueva renovación. Es decir, que si no tomamos en cuenta todas estas condiciones, pues nuestra renovación cada vez va a ser mucho más larga, larga, larga y por ende también mucho más costosa, costosa, costosa. Así que, mucho ojo, si van a elaborar sus propias plantas, pues tener en consideración desde el semillero al momento de pasar a las plantas y si ustedes van a adquirir las plantas, tener en consideración que sea de un vivero confiable y sobre todo tener en consideración este tema de la raíz, que va a ocasionar problemas a largo plazo. Y que si realizamos una evaluación en el impacto económico, pues va a repercutir en un precio muy alto en ese transcurso de 2 a 3 años que la planta va a morir. Sobre todo va a llevar tiempo, rendimiento y dinero. Son muchas de las variables que se tiene que tener en consideración. Tenemos una pregunta. Estamos un poco complicados con el tema del... Ya, perdón, se cerró las diapositivas. Ya. Tenemos una pregunta, según lo que... A ver, nos dice, para ser semillerista de X variedad, ¿de cuántos a la redonda espacio debe de existir en la separación de otra variedad? Por lo general, debes de tener una separación con una barrera viva, es decir, pueden ser árboles, puede ser maíz, algo que protege y evita esa contaminación por viento. No hace falta que esté tan lejos del semillero, sino que tengas esta protección para evitar la contaminación, ¿sí? Sobre todo para garantizar la variedad que tú vas a ofrecer. Si dices es típica, pues tiene que ser típica. Obviamente en el transcurso de ese cultivo pueden existir mutaciones y por abejas puede haber ese tipo de contaminación que el polen esto, pero vamos a tener por lo menos un 85% de pureza real que va a ser este cultivo, ¿sí? A eso es a lo que voy, ¿sí? Y sobre todo si se van a dedicar al tema de extracción de semilla y viveristas, pues tienen que tomar en consideración esto, ya que esto va a ser lo que les permite ganar su fama como viveristas, ¿sí? Y si van a ser compradores, pues tener en consideración este tipo de cosas, que son problemas en la raíz, que sean las plantas en unas fundas, la verdad, un poquito grandes para evitar este tema de torcedura de raíz, que estén libres de plagas de enfermedades como lo son la parte fúngica que, y la adaptabilidad en sus fincas. Es decir, que si las compran, por ejemplo, en una zona caliente y las van a sembrar en una zona fría o las compran en una zona caliente para llevarlas a una zona húmeda, pues tener por lo menos mínimo un mes de adaptabilidad en finca para luego ser pasadas a campo y evitar tener una mortalidad muy alta. Yo he visto casos, me ha tocado visitar fincas que han sembrado 10.000 plantas y han tenido una muerte de 8.000 plantas y solo les han quedado 2.000 productivas. Si hacemos relación de ejemplo, $1 por planta, pues tenemos una pérdida de $8.000 en plantas, en moneda de dólar. Tendríamos la transformación a la moneda de cada uno de esos países y pues vamos a tener este tipo de problemas. Así que esto es lo que nos va a permitir garantizar una renovación total con una planificación correcta del material genético que vamos a introducir. Si hacemos la parte de reinjerto, pues vamos a hacer el ahorro en la raíz que conversábamos, que va a ser menor tiempo, es decir, que va a brotar mucho rápido, pero requiere la capacitación. Como conversábamos, va a requerir personal capacitado para realizar el reinjerto del número de plantas N que tenga cada finca. Es decir, que esto va a resultar un encarecimiento. Podemos ganar tiempo en el tema de eh, precocidad en el café, pero vamos a tener problemas en el costo económico. En el tema del replante económico y gradual, lento pero de impacto productivo, ya que el replante es el que nos permite garantizar e introducir, si tenemos variedades de volumen, nos permite introducir variedades de especialidad, que es a lo que tenemos que apuntar con este tipo de renovaciones, ¿sí? Les traje un punto muy, muy importante a tener en cuenta, que es la relación ideal brotes-hojas para un buen rendimiento productivo. La relación óptima es un brote por cada 3 o 4 pares de hojas verdaderas. ¿Qué significa esto? Que si hay muchos brotes y pocas hojas, la planta puede entrar en estrés fisiológico porque no tendrá suficiente capacidad fotosintética para sostener el crecimiento de los brotes y frutos.
Adicional, si esto lo tenemos bajo un sistema de sombra muy alto, vamos a tener mucho más problemas en el tema de rendimiento. Y como la planta empieza a tener un estrés fisiológico, tiende a ser susceptible mucho más con el tema de plagas y enfermedades. ¿Sí? Si hay muchas hojas y pocos brotes, la planta está en una fase muy vegetativa y puede que no tenga suficiente capacidad de renovación productiva. Adicional, a nosotros no nos interesa solo producir hojas, sino también nuestro fuerte sería producir frutos, no hojas. Así que tomar muy en consideración esta parte que va a ser importante, sobre todo en variedades de mucho follaje como son el típico mejorado, como son los catimores, como son el apache, que genera mucha hoja de tener en consideración. Adicional a ello, también el tema del descope, que es importante, sobre todo, bueno, yo manejo un descope de plantas no más de 1,80 m para que no me crezca tanto, ya que esto me encarece en el momento de la recolección de la cereza. Plantas muy grandes ocupo mucho más tiempo de la persona que se dedica a recolectar el café y sobre todo cuando no realizamos de una manera correcta las cerezas del café, pues las plantas tienden a hacerse las plantas bajas maderables y extenderse la planta en crecimiento vertical y empezamos a tener granos en la parte superior por este tema de una mala recolección, lo que encarece que la planta cada vez se haga mucho más alta y solo se vuelva productiva en la parte superior, ¿sí? Así que son parámetros de ventajas y desventajas que tenemos que tener muy en consideración en el momento de realizar una renovación. Estamos con el bloque 2 que son tipos de poda en café. La importancia de la poda en el cultivo del café. Equilibrio entre crecimiento vegetativo y producción. La poda ayuda a mantener un balance adecuado entre el desarrollo de la planta y la producción de frutos, evitando un crecimiento excesivo que puede afectar la calidad de la cantidad de cosecha. Como pueden observar en la fotografía, estamos hablando de un varietal típica mejorado, en donde tiene una relación óptima entre hojas y granos en frutos, y adicional es una planta joven que se encuentra con unos 3 años de ser plantada, es decir, está entrando en condiciones de esta finca, es una condiciones de fincas, de condiciones edafoclimáticas muy de temperatura baja, es decir, unos 14, 15 grados centígrados, lo que genera que el proceso fisiológico se alargue, es decir, que me va a demorar mucho más tiempo hasta llegar a su estado óptimo de producción. Pero, ¿qué ganamos en este tipo de condiciones? Ganamos que tengamos una mayor absorción de fotoasimilados que va a repercutir en la calidad final del grano. Esto pasa sobre todo en café que se encuentra en condiciones de altitudes sobre el nivel del mar sobre los 2,000 metros. Inferiores, el ciclo por lo general es hasta entrar a la etapa productiva de 2 años. Perdemos un año de productividad, pero ganamos en mayor cantidad de recursos de fotoasimilados que va a repercutir en la calidad final del grano, sobre todo para cafés de especialidad. La mejora de la sanidad del cultivo. Eliminar ramas enfermas o dañinas mediante la poda reduce la incidencia de plagas y enfermedades, procediendo un capital más sano. Muchas de las veces el excesivo follaje por sombra que hace que las plantas crezcan de manera vertical y no engrosen porque buscan luz, ¿no? Y también esto genera que la planta se estrese y sea mucho más susceptible a las plagas y enfermedades como lo son la mancha de hierro, el ojo de pollo, la roya, la broca, que muchas de las veces se genera por falta del manejo o por una alta densidad. Por ende, la mejora de la sanidad de cultivo, por lo menos, sobre todo en zonas que están inferiores a los 1,600 metros sobre el nivel del mar, es donde la mayor proliferación de plagas y enfermedades aparece. Así que tener en consideración que por lo menos hacer una poda de sanidad de mantenimiento al año para eliminar todo este material eh,
infectado, ¿sí? Facilitaciones de las labores culturales. Esto es muy importante. Muchas de las veces nosotros sembramos sin un plan de densidad nuestro cultivo del café. ¿A qué me refiero a esto? Que no lo sembramos de manera correcta. Puede que al comienzo, como son plantas pequeñas, pues nos demos cuenta que el espacio es necesario, pero la planta conforme crece va ganando mucho más biomasa, mucho más espacio y en la interacción o el tope de una planta con otra empieza a generar problemas dentro del microclima internamente, con la proliferación de plagas y enfermedades. Para el tema de labores culturales como son la limpieza, muchas veces se utiliza motoguadaña y como son plantas que están muy juntas, empezamos a lastimar ramas, eh, troncos, los tallos principales, al ser lastimados con motoguadaña, por lo general las plantas tienden a secarse, tienden a dañarse. Por ende, un buen plan de densidad va a ser lo que nos repercuta en optimizar mucho mejor nuestros recursos, nos va a permitir ahorrarnos en la parte económica mucho y también problemas de dolores de cabeza para recolección y para mantenimiento del cultivo. Es por eso que una estructura de una planta bien manejada mediante la poda facilita las actividades de cosecha, fertilización y control de plagas, mejorando la eficiencia en el manejo del cafetal. ¿Sí? Así que tener en consideración las densidades de siembra siempre durante el tema de podas y antes de instalar un nuevo cafetal, ¿sí? En las renovaciones nosotros tenemos que garantizar las mejoras del café. No vamos a volver a cometer, por ejemplo, si lo hicimos mal, nuevamente esos errores. Tenemos que aprender y eliminar por hileras y volver a estructurar muy bien las plantas. La estimulación de los brotes productivos. La poda estimula el crecimiento de nuevos brotes productivos vigorosos que se convertirán en ramas productivas, asegurando la continuidad y la renovación de la producción. Lo que hablábamos, el técnica del descope para que la planta engrose, tenga acceso a luz toda la planta, eliminando la copa y tener una mayor captación de luz, por ende vamos a tener una mayor fotosíntesis y por ende vamos a tener mayor fotoasimilados que prácticamente todos estos fotoasimilados van a repercutir en la calidad y en el rendimiento final del café. Si nosotros también no permitimos que le introduzca luz a toda la planta, pues la planta va a procesar menos alimento y por ende vamos a repercutir en el rendimiento y la calidad final del grano. Así que yo considero que la estimulación de brotes por despunte es muy importante. Adicional a ello, que si realizamos una mala recolección de las plantas, nosotros ya estamos garantizando que vamos a tener ramas maderables, ramas no productivas y tendríamos que evaluar si más del 60% de la rama está mal cosechada, vamos a tener el 60% de la rama maderable, leñosa. Solo vamos a tener un 40% productivo. Así que es mejor eliminar esa rama para estimular nuevos brotes y tengamos una nueva rama vegetativa productiva, a tener solo ramas maderables a largo plazo. ¿Sí? Así que tener mucho en consideración esto y sobre todo nos podemos dar cuenta de esto en el momento de la recolección. Sobre todo para personas que manejan el tema de cafés especiales y cafés comerciales. Si nosotros manejáramos cafés de volumen como lo hacen en Brasil, que introducen maquinaria y arrancan todo porque ellos no buscan esa parte, ahí se realiza otro tipo de podas que son podas muy agresivas. Pero en este caso nosotros estamos hablando en énfasis con podas que vamos a aplicar, que vamos a poder manejar en nuestro cultivo del día a día. ¿Sí? Bloque 2 igual, seguimos hablando de podas de café, poda de formación. Se realiza durante los 2 primeros años del cafeto para establecer una estructura adecuada que facilite las futuras labores y optimiza la producción. Como siempre, como estamos avanzando en la clase, ustedes me ven hablar mucho de las labores culturales. Crean, a largo plazo, el tema de las labores culturales son lo que encarece al café y lo que no lo permite ser rentable. Por ende, no es tener
tantas plantas por hectárea, sino tener plantas bien cuidadas que nos facilite su recolección, su limpieza, para que esto nos permita optimizar mejor los recursos y nosotros optimicemos y nos ahorremos ese dinero que vamos a gastar en más horas de trabajo para poder realizar este mismo tiempo de labores. Que si hacemos una relación, pues si tenemos un estado óptimo de plantas, va a repercutir tanto en rendimiento como en ahorro de mano de obra, ¿sí? Y sobre todo que cada vez es un poco más la problemática de la falta de mano de obra para manejar fincas, ¿sí? Así que esto es muy importante de tener en consideración. Poda de mantenimiento. Se efectúa anualmente para eliminar ramas improductivas, enfermas o dañadas, promoviendo un crecimiento saludable y una producción constante. Como conversábamos, no nos sirve de nada tener ramas maderables, ramas que no nos van a producir, que nos producen lo mínimo. Es mejor ir eliminando este tipo de ramas para renovar, no el tronco principal, sino ramas que no son productivas y por ende tener a largo plazo un mejor rendimiento, ¿sí? ¿Cómo se genera este tipo de problemas de ramas improductivas cuando realizamos una mal recolección? ¿Cómo se genera este tipo de enfermedades o plantas dañadas cuando nosotros tenemos la humedad del ambiente? Al café le da un problema que se llama líquen, que es ese musgo que ustedes lo encuentran alrededor de los tallos del café y ramas. Genera un problema de el transporte de la savia bruta y la savia elaborada en el café. ¿Y esto cómo afecta en el tema de la transformación de la fotosíntesis? Si se afecta la fotosíntesis, pues vamos a tener una menor cantidad de fotoasimilados y por ende vamos a tener menor recursos que van a ir a la cereza, a la planta. A veces nos preguntamos por qué estas plantas cargan muy poquito, por qué mi cultivo está con rendimientos bajos si estoy fertilizando. Y esto es que no le estamos dando las labores culturales correctas, no le estamos dando el mantenimiento fitosanitario correcto. No es solo tema de nutrición. La nutrición nos ayuda, ¿sí? Mucho a mantener plantas vigorosas y que se enfermen en menor cantidad y menor tiempo, ¿sí? Pero todo va a la par. Hay que ser constantes en nuestra producción. La poda de rehabilitación. Se aplica en cafetales envejecidos o poco productivos. Esta poda busca revitalizar las plantas mediante cortes drásticos que estimulan nuevos brotes vigorosos. Por lo general se suele cortar los brotes al 50% para nuevamente generar nuevos brotes y estas plantas tengan la cantidad de fotosíntesis a realizar y se vuelvan mucho más vigorosas, ¿sí? Es cuando evaluamos una planta y sacamos la conclusión que aún le queda tiempo productivo, sobre todo plantas que han tenido un mal manejo de labores culturales, que a los 5 o 6 años se las ve como en la fotografía, y ocasiona ese tipo de problemas, tenemos que dar este tipo de soluciones. Pero si son plantas ya superiores a los 20 años de su etapa productiva, es mejor realizar el replante por hileras. Y si ustedes lo quieren hacer de manera mucho más agresiva, pues tiene que ser una renovación total, ¿sí? Poda sanitario. Consiste en la eliminación de las ramas secas, enfermas o infestadas por plagas, con el objetivo de prevenir la propagación de enfermedades y mantener la sanidad del cultivo. Por lo general se eliminan este tipo de material contaminado. Adicional a ello se realiza una fumigación a base de cobre para evitar cualquier introducción de patógenos de lluvias después de realizar este tipo de podas. Con el cobre nosotros garantizamos la protección de nuestro cultivo después de haber sido sometido a cualquier tipo de poda. Recuerden también que la planta, así como podan sus hojas, su estructura, sus tallos, sus ramas, lo mismo está pasando a nivel del suelo dentro, con sus raíces, es decir, que la planta se debilita, ¿sí? Y por ende nosotros, al debilitarse, queda susceptible a cualquier tipo de patógeno que puede ser diseminado por viento, por agua, sobre todo cuando tenemos sistemas de aspersión. Ese tipo de goteo puede ocasionar proliferación de hongos también y por lluvia. O sea, puede existir ese tipo de contaminación. Así que mucho en tener en consideración que tenemos que proteger a nuestra planta una vez que es sometida a este tema de podas. Porque la raíz también se debilita y hasta que vuelva a estar en su estado óptimo, que son de 3 a 6 meses, pues
la planta está susceptible y se puede enfermar y puede morir y puede ocasionar la muerte total de la planta, ¿sí? Hablamos un poco de la soca. La soca consiste en cortar el cafeto a nivel del suelo, eliminando completamente la parte aérea de la planta. Esta técnica se utiliza para rejuvenecer plantas envejecidas o afectadas por enfermedades, promoviendo el desarrollo de los nuevos brotes desde la base. ¿Cómo tomamos esta decisión? Es cuando estamos en nuestro cultivo y evaluamos. Si decimos todo nuestro cultivo está contaminado por dos, tres plagas, dos, tres o plagas de enfermedades, pues y tenemos que tomar esta decisión y se realiza una soca que es al ras de los 40 centímetros del suelo para eliminar todo este material vegetativo y tener nuevas plantas. Como se dice, estas plantas son para plantas envejecidas, pero tampoco tan viejas, como les digo, ¿sí? Se realiza este tipo de actividades, así que tener mucho en consideración. Y sobre todo cuando realizamos este tipo de soca, tenemos que eliminar nuestro material vegetativo contaminante. Es decir, tenemos que fumigar, tenemos que eliminar eso y quemar de entrada ese material productivo o por lo menos eliminarlo fuera de nuestra finca para evitar que nuevamente se vuelva a contaminar los brotes nuevos. Adicional a ello, realizar una fumigación, nuevamente repito, con cobre para poder tener esa protección bacteriana y fungicida. El manejo técnico de la renovación de la poda es el bloque 3. Estamos hablando un poco sobre el tema de calendario y época ideal para la poda en capitales. Final de la cosecha, inicio de lluvias. La poda debería realizarse después de la cosecha y antes del inicio de la temporada de lluvias. En este momento es crucial para garantizar que las plantas tengan suficiente humedad para recuperarse adecuadamente y desarrollo de nuevos brotes vigorosos. Sobre todo cuando existe este tipo de humedades, lo que conversábamos antes, tener la protección necesaria para que la planta no sufra un problema por parte de hongos y bacterias. Como pueden observar en la imagen, lo que les conversaba, el café tiene su crecimiento productivo hasta que alcanza nuevamente su equilibrio productivo y empieza a bajar. Esto por lo general alcanza a los 10, 15 años y es donde la planta alcanzó su máximo actividad productiva, por lo que es de crecimiento exponencial su rendimiento y empieza a tener la disminución de la producción y son plantas ya que se tienden a envejecer. Así que son un problema que se llama estragos de ramas agotadas, es decir, tanto por hoja y fruto, ¿sí? Esos son puntos que tenemos de tener en consideración y sobre todo la protección con la fumigación de nuestro café. Así que vamos a ir de la par con buena genética, buena densidad de siembra, buenas labores culturales, evaluación de nuestro cultivo y la protección con fungicidas y bactericidas, ¿sí? Un poco más sobre el tema de manejo, el manejo técnico, vamos a evitar épocas secas extremas. Es importante evitar las épocas al realizar la poda durante estos periodos de sequía intensa, ya que falta de agua puede dificultar la recuperación de las plantas y aumentar su vulnerabilidad a plagas de enfermedades. Como les decía, cuando ustedes realizan una poda, no solo están afectando en la parte que se puede observar, como es la parte de tallos, ramas, hojas, sino que lo mismo está pasando dentro de la raíz. Si afecta, genera ese tipo de desgaste en el momento de realizar las podas, ¿sí? Permitir la recuperación adecuada y control sanitario. Realizar la poda en el momento adecuado permite que las plantas se recuperen de manera óptima, reduciendo el riesgo de enfermedades y facilitando el sistema de control fitosanitario del cafetal. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la fertilización posterior. En plantas, sobre todo pequeñas, pues necesitamos la introducción de nitrógeno y fósforo. Y post poda necesitamos mayor nitrógeno y fósforo, porque son plantas que después de la renovación van a volver a cargar y necesitan ir acumulando las cantidades de fósforo necesario para repercutir en la calidad del grano, ¿sí? Nitrógeno nos va a generar lo que son hojas verdes, crecimiento de la planta. Fósforo nos va a generar lo que es estructura de raíz, por lo que es poco movible este tipo de compuestos y potasio es lo que nos va a permitir el sabor
y la calidad final del café. Adicional a ello, también va a ser repercutido en el tema de maduración, que es relación con los microorganismos, como son los boro, manganesio, magnesio, que van a repercutir también en la calidad final. Así que todo esto va a ir a la par con un buen plan de fertilización, ¿sí? Por eso, la aplicación de fertilizantes ricos en nitrógeno y potasio es esencial para promover el crecimiento vegetativo y la resistencia a las plantas, a las plagas de enfermedades. Yo a esta recomendación recomiendo el fósforo por la parte de la raíz. Como les decía, lo mismo que pasa arriba está pasando abajo. El monitoreo de los brotes. El seguimiento constante de los brotes nos permitirá identificar problemas fitosanitarios a tiempo y asegurar un desarrollo saludable de las plantas, ¿sí? Otra de ellas va a ser las herramientas limpias y desinfectadas para evitar la proliferación de hongos, sobre todo con material contaminante. Al cortar, nosotros estamos prácticamente infectando el nuevo brote que está por salir, ¿sí? Y esto va a ocasionar que tengamos problemas en nuestro cafetal de renovación. Así que desinfectar las herramientas con las que vamos a trabajar. Mantener las herramientas de trabajo limpias y desinfectadas es crucial para prevenir la propagación de enfermedades en nuestro café. Controlar las malezas y coberturas vegetales, con coberturas vegetales. El manejo adecuado de las malezas y el uso de cultivos de coberturas ayudan a conservar la humedad del suelo y a mejorar la salud general del café y también de nuestro suelo. Nosotros, por ejemplo, podemos realizar el asocio con leguminosas como son la alfalfa, que nos están aportando nitrógeno. Y una vez que alcanzan estas leguminosas el estado de floración, nosotros la podemos cortar para generar lo que es biomasa de material, de materia orgánica. Es decir, dejamos que se descomponga en nuestro suelo y estamos mejorando estructura de suelo, materia orgánica, eh, fertilización o en caso que nosotros tengamos en relación con animales, nosotros podemos hacer uso de de estas leguminosas para poder cortarlas y sirva de alimento para nuestros animales. Pero si le vamos a dar con el fin de nutrición, podemos intercalar con esto y generar esa rotación de cultivo con leguminosas y generar una fertilización orgánica mientras nuestro café está creciendo. El tema de la aplicación de bioestimulantes. Los bioestimulantes son productos que promueven el crecimiento y la salud de las plantas. Su aplicación después de la poda ayuda a estimular la brotación y fortalecer las plantas, como son las citoquininas y las giberelinas, que son hormonas que nos permiten estimular esto, y las auxinas nos permiten estimular el enraizamiento, pero eso a nivel de vivero. Cuando vayamos a realizar, se puede utilizar este tipo de estimulantes, como también no se los puede estimular, va a depender de las condiciones de cada finca. El uso de microorganismos y compost, que es prácticamente la salud de nuestro suelo, la que nos va a permitir desdoblar, si utilizamos fertilización química, nos va a permitir desdoblar las moléculas químicas para tener una mejor liberación de los alimentos, ya que la planta solo absorbe lo que puede eh, recopilar. En este caso, los microorganismos son hongos benéficos que se asocian con raíces de las plantas, mejorando la absorción de los nutrientes. El compost, por su parte, enriquece el suelo y favorece la actividad microbiana. Adicional a esto, nosotros podemos adicionar el tema de la aireación, que consiste en una herramienta a manera de trinche, como especie de pala o lampa, la introducimos alrededor de nuestra planta a unas 2, 3 cuartas y levantamos la capa de tierra. Nosotros con esto estamos generando aireación en el suelo y que junto con estos controles de un buen plan de fertilización nos estamos brindando una alternativa más para mejorar nuestras condiciones del cultivo, ¿sí? Muchas de las veces no se realiza esto por tema de topografía de terrenos o por costos, pues, costos de mano de obra, pero si está dentro de sus capacidades como finca de realizar esta alternativa de mejora de aireación, pues sería extraordinaria que la realicen junto con la poda. Evaluación de la sanidad de los nuevos brotes. Como les digo, muchas de las veces los brotes se contaminan por tema de asepsia en las herramientas que utilizamos, ¿sí?
Así que es muy importante tener en consideración la limpieza de estas herramientas. Es fundamental monitorear los brotes nuevos para detectar los signos de enfermedades o plagas para actuar de manera oportuna. Si llegamos a tener este tipo de problemas, pues estar un paso adelante y poder realizar su respectivo control fitosanitario y evitar una contaminación global de todo nuestro cultivo. El control de brotes múltiples, el manejo adecuado de brotes múltiples asegura una estructura de planta equilibrada y facilita las labores culturales. Se puede dejar tantos brotes se quiera en base a nuestra calidad de suelo. Si tenemos un suelo muy rico en materia orgánica, que vamos a mantener unos 2 o 3 brotes por planta, pues nosotros tenemos que tener en consideración que también vamos a tener que invertir en la parte de fertilización 2, 3 veces, porque va a ser como tener 2 o 3 plantas productivas por planta establecida. ¿Sí? Gracias. Eso ha sido todo lo que tiene que ver con respecto a podas en la parte de calidad y rendimiento. ¿Sí? Es- si tienen alguna duda o pregunta, están abiertas. No hay problema. Con esto prácticamente que hemos hablado, hemos abarcado todo el tema de poda, renovación, mantenimiento y cartas a tomar en el asunto para renovación de cultivo de café, sobre todo para cafés especiales, para cafés comerciales, ya que existen otro tipo de podas, pero son para podas de café de volumen, que generalmente son extensiones de motocultivos muy grandes que se utiliza y se trabaja con lo que es el tema de maquinarias, ¿sí? Pero lo que se realiza o se ha hecho una recopilación de todo es que sea versátil, replicable y aplicable a cada una de sus fincas, ¿sí? Con eso quiero dar paso a cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga. Tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a ir de una en una. Perdón, chicos, que no les he visto. A ver, tenemos con Mari. ¿Qué tal funciona el descope a 1,80 de variedades altas? Para mí, en lo personal, Mari, es extraordinario manejar ese tamaño de plantas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener facilidad en la recolección. Vamos a poder fumigar de mejor manera, no van a ser plantas tan altas. Nos va a ahorrar mucho recurso económico en el tema de mano de obra en el momento de fertilizar de manera foliar y también en la recolección de nuestras plantas y también para la evaluación total del canopeo de toda la planta. ¿Qué quiere decir canopeo? Que vamos a poder observarla desde arriba hacia abajo con facilidad para poder evaluar si está con algún problema o qué problema tenemos que abarcar en este caso. El descope también se puede hacer en robusta, en canífora, nos dice Oscar. Sí, en este dos tipos de especies, que son la robusta y la canífora, podemos realizarlo también, sin problema. El descope nos va a permitir que la planta ya no crezca de manera vertical, de manera longitud, sino que también nos permite que va a introducir mayor cantidad de luz a toda la planta. Con ello vamos a ganar fotosíntesis, con ello vamos a ganar fotoasimilados y todos estos recursos se verán plasmados en la calidad y el rendimiento final de nuestros frutos. ¿Qué variedades, nos dice Robinson, qué variedades de especialidad nos recomienda para altitud de 1300? Está científicamente comprobado que las variedades típica, mejorada y sidra se adaptan muy bien a estas condiciones y son variedades de especialidad. Los geishas se recomiendan superiores a 1800 metros sobre el nivel del mar, pero yo he visto geishas a estas condiciones de 1300 también muy buenas porque el café es muy versátil, se adapta muy bien a sus condiciones edafoclimáticas. Quizás pueda que tengas una tasa un poco más alta de mortalidad hasta que tengas esa adaptabilidad, Robinson, pero si tú eres frecuente y a largo plazo, pues tus plantas se van a ver adaptadas y en el transcurso de 4 años que estén estabilizadas, tú puedes extraer tu propia semilla de finca y replicar esta semilla en plantas y tener plantas adaptadas a tus condiciones edafoclimáticas de finca.
Mari, densidades para variedades altas en terrenos con pendiente y variedades bajas. Para densidades para altos terrenos, yo he utilizado lo que son densidades de 1,5 por 1,5 o 2 por 1,5 y para variedades bajas he utilizado 1,5 por 1,25 y 1,5 por 1,5 también. Va a depender si la zona es, eh, en este caso, costa, sierra o oriente, es decir, frío, cálido y cálido húmedo. Va a depender de estas condiciones. Adicional a ello, también va a depender de tu tipo de suelo. ¿Sí? No es solo en base a condiciones, porque el café se puede adaptar a la densidad que tú quieras, pero va a depender también del tema de labores culturales, porque si tú tienes pendientes prolongadas, pues va a ser mucho más fácil, por lo que se va a recomendar hacer la manera de terrazas o por lo menos hacer caminos para que te facilite las labores culturales que a largo plazo influyen en los costos de producción del café. Nos dice David, ¿cuántas plantas se emplea por hectárea? Va a depender de tus condiciones de suelo, va a depender de tus condiciones edafoclimáticas de finca, pero por lo general están de las 3,500, de las 3,350 a 3,500 plantas por hectárea o hasta las 3,000. Va a depender de todos estos parámetros para evaluar, ¿sí? Y va a depender si lo vas a hacer con bajo sombra o a campo abierto. Distanciamiento de 3 por 0,60 es recomendable. Por lo general, mm, los 3 metros supongo que son entre hileras, no entre plantas, y el 0,60 es una densidad muy alta. Te recomendaría 1,5. Y si tienes condiciones, por ejemplo, de pisos altitudinales elevados, te podría recomendar hasta 1 por 1 varietal geisha para que tengas una buena capacidad fotosintética, pero 0,60 es muy poco. ¿Qué hacer para controlar los líquenes? Trabajar con productos altamente ricos en zinc en conjunto con un cobre o en conjunto para eliminar el tema de los líquenes. Te va a ir muy bien. En este caso, en Ecuador utilizo el tema del café DAC en conjunto con Cooper Green. Aplicaciones cada 15 días me ha permitido eliminar de manera eficiente el líquido. Con Robinson, con la formulación que les acabo de dar, es decir, o puede ser algún producto en su país que se encuentre a base altamente rico en zinc y con un cobre. Eso les va a permitir eliminar el líquido. Eh, a esa altura no brotan los catimores. Como te digo, se pueden adaptar, David, pero todo va a depender de las condiciones, ¿sí? No sé las condiciones fincas tuyos, pero va a depender de esas situaciones. ¿A qué edad como máximo debe tener una planta para una poda por soca? Yo considero que unos 10 años son la etapa productiva plena de un cafetal, pero se puede extrapolar hasta unos 15 años. Ya 20 son prácticamente plantas que no tienen que producir, no están produciendo como deben de producir por sus años ya. De ahí una planta de café te puede durar tranquilamente 100 años produciendo, pero todo va a depender de esto. Sí, por lo general los catimores solo duran 6 años porque son cafés de volumen y producen bastante. Y se debe de volver a hacer este tipo de renovaciones. En cafés de especialidad como los típicos, los sidras, los geishas, se puede llegar hasta 10 años, se puede extrapolar a 15 años, todo va a depender de las condiciones de finca. Torres dice, ¿el caldo sulfoácido alternado con cardo bordelés podría mitigar la roya? ¿Con qué frecuencia se puede aplicar? Te recomendaría adicionar eh, Cosmo In, es un producto de adherente agrícola muy bueno, el mejor del mercado. No sé si lo venderán en tu zona. Adicional a ello, macerados de hierba luisa, es decir, tongos grandes de hierba luisa en calderos, y eso adicionado al producto que tú vas a aplicar. Y le puedes aplicar esto con una frecuencia de cada mes y vas a tener unos muy buenos resultados. Y si lo vas a hacer, y si tienes ya un problema de roya muy agresivo, lo puedes hacer cada 15 días. Torres. David Ángel, ¿a cuánto tiempo de poda se debe hacer el desig? ¿A cuánto tiempo de la poda se debe hacer? Va a depender de las condiciones de tu finca. Hay fincas que empiezan muy rápido a realizar el tema de los chupones, así que se debería eliminar y también deberías tener en consideración si vas a dejar 1, 2 o 3 trayos productivos por planta. Así que al mes, 2 meses ya puedes estar trabajando tranquilamente. Nélida Gutiérrez Bazán, ¿con qué plantas nos recomienda asociar como sombra? Sobre todo con plantas
leguminosas, en este caso es el faique, por el tema de sus hojas y por también el tema de sus raíces. Al ser una leguminosa te permite sus raíces son amplias y empiezan a liberar, a generar una aireación interna por el tema de sus raíces, expandirse cada vez más grandes y lo que te genera una aireación interna en el suelo, aparte de la parte simbiótica que te está generando nitrógeno. Así que yo recomiendo leguminosas como el faique, no sé si en sus países sabrán eso, si no, va a depender mucho del destino que ustedes le quieren dar. Si quieren hacer algo agroturístico, podría ser tranquilamente con frutas. No quiere decir que las frutas le vayan a dar el sabor al café, no. Muchas de las veces es por la polinización de las abejas que llevan de las flores de las frutas al café y le dan esas notas, pero también va a inferir mucho en el tema de procesos de fermentación. ¿Cuáles nos recomienda bajo sombra? No produce mucho, pero si sombra produce más, pero envejece rápido. Bajo sombra puede ser un gauge, un típico, un sidra con una no más sombra de 40% y sin sombra, como les comentaba, ustedes tienen que tener el recurso de que van a necesitar mucha más fertilización, la planta se va a ver mucho más estresada, pero ustedes van a ganar en tema de fotosimilados, de capacidad fotosintética y grados Brix de café, que esto es una ventaja en el momento de la fermentación, ya que la fermentación se basa en la calidad, en la cantidad de azúcares que van a tener los microorganismos para alimentarse y poder generar un proceso de fermentación controlado que se verá replicado en la calidad final del café. ¿Sí? Nos recomienda el café con sombra de pinos cafetaleros y a qué distancia. Sobre todo el tema de pinos es para generar mucha acidez en el suelo. Si son suelos muy ácidos, también van a tener problemas y van a tener que estar encalando con frecuencia. Así que en lo personal no recomiendo mucho el tema de los pinos por ese tema de acidificación de suelo. En Perú, Amazonas utilizamos pacay o guava como sombra de café, una distancia de 12 metros. Sí, correcto, 12 metros por cada guava. Extraordinaria la guava por el tema de la biomasa que generan sus hojas. Es de rápida degradación. Me quedo extraordinariamente con la guava. Pacay, no sé qué tipo de árbol será. Casi siempre lo asocian con plátano. Pues es una labor que se utiliza muy común, pero no es tan recomendable. Y en general no me gusta mucho el tema del plátano, porque el plátano en que se empieza a generar muchas plantas, es decir, genera la planta madre, la planta hermana, la planta hija, tres, y estas a la verdad se reproducen porque se reproducen por yemas que salen de los pseudotallos, bueno, el falso tallo del plátano, y esto empieza a generar muchas plantas y empieza a generar problemas en el momento de las podas de la sombra porque empieza a generar una excesiva sombra. No recomiendo mucho el tema de plátanos. Lo pueden asociar, sí, pero no es de mi recomendación en un cultivo de café. El pacay es una leguminosa. Ah, muy buena. Sí, sí, puede ser. Las leguminosas son importantísimas para el tema del café. Sobre todo la guava que se utiliza bastante acá en Ecuador para el tema de la sombra. ¿Alguna otra pregunta tal vez? En cuanto a biocidas, ¿qué es biocidas? No entiendo la palabra. Y el maíz es un cultivo que se lo puede realizar de manera temporal, porque es de temporada, después de eliminarlo y todo ese material microbiota, picarlo y dejarlo para que se introduzca como material orgánico. Igual va a absorber nutrientes como son nitrógeno y fósforo, el maíz. ¿En qué época hacer la soca para evitar estrés? Sobre todo después de la época lluviosa para tener humedad en el suelo. Algo para nematodos, puedes utilizar ceniza o un nematicida natural, como esa base de neem. Infusiones o maderados de ajo, hierba y cola de caballo, etcétera. Sí, las infusiones, para mí la que me ha dado muchos resultados para el tema de roya es el macerado de hierba Luis. En caso de hacer poda de soca, se puede hacer como motosierra. ¿Cuál es? Cuando es área, sí, puedes realizar de manera
La idea es que hagas un solo corte y no maltrates ni estreses mucho la planta, haciendo diferentes cortes, que sabe pasar por lo general cuando hacen con machetes. Se puede hacer con serrucho o motosierra, mucho mejor. Oscar. ¿Tenemos más preguntas, chicos? David, Inge, por favor, ¿nos puede brindar la proporción de hierba luisa con Cosmo Inc? Claro. Eh, hacer hervir un tongo de hierba luisa, el más grande, va a depender de la capacidad de su caldero. Hacen hervir con no mucha agua, de manera que se extraiga toda esta cantidad de terpenos que genera la hierba luisa. La hierba luisa es muy rica en terpenos. Extraemos ese extracto y aplicamos una dosificación de 80% del extracto con 20% de agua para diluir, y Cosmoin pueden utilizar de 10 a 20 mililitros por cada tanque de 100 litros para que se adhiera bien este producto. Con eso ustedes van a garantizar que el fijador y los terpenos queden plasmados en las hojas, y con ello van a evitar poco a poco, de manera orgánica, que se vaya eliminando el tema de la roya. ¿Qué cicatrizante utilizar en la soca? Puede ser un Cooper Green, puede ser un cobre, de cualquier casa comercial. El cobre es el único elemento que se encarga de funcionar como fungicida y bactericida. La poda calavera también se puede hacer en situación o etapa de la planta. Sí, la poda es una de las podas agresivas que puedes utilizar, pero todo va a depender cómo se encuentre tu cultivo. ¿En qué momento se aplica? El macerado de hierba luisa lo puedes utilizar tranquilamente como preventivo, ¿sí? No, no hay problema. Pueden utilizarlo como preventivo cada 15 días, cada mes, eso no hay problema. El ricino para plagas de enfermedades es muy fuerte, no lo recomiendo. Utiliza mejor el tema de plagas, el tema de la hierba luisa o productos que ya se encuentren en el mercado. De adherente puede ser de 10 a 20 por cada 100 litros de agua. Cosmoin, para mí es el mejor adherente en el mercado. Muy resistente al tema de lluvias, a las sequías, igual se adapta muy bien a la complejidad de la hoja. Eh, puedes utilizar los cobres, que son por lo general, son enfermedades que se generan por pudriciones, por hongos y por bacterias. Así que esos productos como el Cooper Green, no sé si lo encuentran en su ciudad, o algo similar al Cooper Green, que es cobre monovaléntico, que les puede ir muy bien para cuidarse de este tipo de enfermedades. Adicional a ello, te recomiendo que tengas tus drenajes, ya que uno de los principales problemas del pie negro es por tema de drenajes. Tienes el agua muy encharcada. Adicional a ello, tú estás con un problema de un suelo muy arcilloso que no te permite infiltrar bien el agua, porque la planta absorbe lo que necesita, el resto se encharca. Productos naturales para broca, macerados de nim. Es un árbol con unas resinas muy fuertes que ahuyenta bastante el tema de la broca, y también eliminar los frutos que caen al piso, porque esa es la principal propagación de la roca. Es decir, a partir de esas cerezas caídas en el piso es donde se empieza a proliferar por todas las fincas. Adicional a ello, también tener en consideración que si su vecino tiene problemas con plagas de enfermedades, pues esas plagas, si no son controladas también, pues van a volver a repercutir a su cultivo una vez que ustedes ya hayan hecho el control. No es que a veces no funcionan los productos, sino que la parte del foco infeccioso de sus vecinos van a hacer que nuevamente por diseminación por viento vuelvan a tener este problema de plagas y enfermedades. Por ende, instalación de barreras verdes, barreras vivas en su cultivo va a ser muy importante. Inclusive conversar con sus vecinos alrededor para que también realicen este tipo de controles y así cuidarse todos. Hay algunos productos químicos que son para insectos hormigas, que no sean fosforados muy fuertes, porque los fosforados prácticamente no hacen nada a las hormigas. O si no, también pueden hacer un producto que es una especie de macerado, lo considero yo, que es a base del penicillium. Consiste en utilizar naranjas,
humedecerlas y colocar un trapo encima de ellos para que generen este extracto como hongo de color azul. Lo raspan bien y utilizan este tipo de polvillo sobre las plantas de café o en el piso alrededor de las plantas de café. O la otra manera física es buscar los hormigueros y eliminar a la reina y prácticamente eliminan el tema de hormigas. Pero yo sí recomiendo que utilicen bastante naranjas, los mojen, utilizan trapos constantemente para que se genere el penicillium y este penicillium utilizarlo en los alrededores de las plantas de café, ya que este es uno de los principales repelentes de hormigas. Si tienes hormigas vas a tener problemas con pulgones también, ¿sí? Por la simbiosis y vas a tener problemas con, empiezan a hacerse hojas negras en tu café, ¿sí? Así que tener mucha consideración que es el primer paso para tener ese otro tipo de problemas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Estamos en el espacio de preguntas que es muy importante. ¿Qué tan recomendable es utilizar herbicida en el cultivo de café? La verdad, estresas mucho la planta con el tema de herbicida, ¿sí? Sobre todo a veces cuando la dosificación no es correcta, pues ocasionas este tipo de problemas. Es mejor utilizar el tema de Motoguadán. Pero si son ya extensiones muy grandes, pues puedes utilizar este herbicida. La verdad, tengo un amigo que utiliza herbicida y sus plantas se han visto muy estresadas. Y en procesos de fermentación se afecta porque todos los residuos de herbicidas, pues se replican, se ven afectados por el tema de la cereza. Y prácticamente la cereza es la microbiota que te permite sacar perfiles diferenciados en café. ¿Hay algún producto químico amigable con el medio ambiente para tratar la broca? Acá hay un producto que se llama Volume Flex, que es, no es tan amigable, pero es muy efectivo con la broca. Para desinfectar el sustrato de manera natural. ¿Qué sustrato quieres desinfectar? El sustrato para el semillero. Puedes utilizar fuego. Puedes utilizar fuego en la arena. Puedes utilizar agua caliente en la arena. Puedes utilizar un producto, eh, puede ser igual a base de cobre, porque el cobre es, como les comento, el cobre es fungicida y bactericida. Y para darle ese plus, puedes desinfectar con un Vitavax a la semilla para que tengas mucho más respaldo. Puedes utilizar ya en el momento que las plantas estén estructuradas, para sobre todo el Enciprom y las algas marinas son los que te permiten protegerte de las heladas en el café, es decir, los cambios bruscos de temperatura que la mayoría de las fincas las tenemos. La arara, la verdad, no he tratado mucho el tema de arar en Ecuador, pero se adapta muy bien sobre los 1300 en adelante, hasta los 1800. No, no lo he visto en condiciones de altura más. Sobre todo en Ecuador no se trabaja mucho con arara. Como te digo, las plantas de café se adaptan a cualquier condición si es que tienen las condiciones necesarias de suelo. Entre más alto estén, menos problemas de plagas y enfermedades tendrán. Entre más bajos estén, las plagas se desarrollan mucho más, mucho mejor por tema de humedad y temperatura. Una otra pregunta, chicos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Es utilizable cal para, a ver, dices, ¿es recomendable utilizar la cal para el suelo en la plantación definitiva o ceniza? Puedes utilizar cal para encalar tu terreno, si sobre todo esos son terrenos muy ácidos y también recuerda que la cal es la que le permite dar el sabor, ese plus a la cereza del café. Y la ceniza es la que te permite protegerte de los nemátodos y también estimular el nitrógeno, el fósforo, porque la ceniza es prácticamente materia orgánica quemada que sirve como fósforo.
Acá en Perú no se escucha la resina de Nim, o bajo qué nombre. Yo lo conozco como árbol de Nim. No sé si existirá ya, pero son resinas muy fuertes. Sobre todo estos árboles de Nim se encuentran en las zonas cálidas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, por supuesto, las micorrizas se pueden trabajar tranquilamente en el café. Importantísimo en cualquier cultivo. De hecho, los microorganismos, las micorrizas naturales las pueden encontrar en árboles se llaman estos árboles se me fue el nombre, aliso. Adicional adicional a ellos, los alisos les permite proteger vertientes naturales de agua y también servir como en la parte de microrizas. Microrizos, recuerden que trabajan directamente en el suelo. Sí, puedes utilizar roca fosfórica en el fondo. Recuerda que el fósforo no es muy móvil, no es un elemento muy móvil, así que va a ir asimilando de poco a poco. ¿Le recomiendo usar algún tipo de abono durante los primeros 3 meses de haber sembrado café? Sí. Materia orgánica, un compost orgánico y sobre todo nitrógeno y fósforo en las primeras etapas del café. ¿Tiene experiencia en café con bacterias no simbióticas? La sola es una alga que hace una simbiosis con una cianobacteria que te permite asimilar el nitrógeno del ambiente plasmado en la alga y tú la utilizas como manera de fertilización y esa misma agua puedes utilizarla para regar y aporte de nitrógeno foliar, utilizándolo igual como un adherente para que se adhiera mucho mejor a las hojas. Eso te puedo decir, Mari, del tema de bacterias y bacterias que hacen simbiosis. Eucalipto, pino, les acidifica el suelo, mientras que el aliso les permite generar microrrizas de manera natural en los terrenos. Tiene mejor sombra para follaje, mucho más fácil el control, mucho más fácil el control de las podas. Si me ponen a elegir entre eucalipto y aliso, entre eucalipto, pino y aliso, pues yo me voy por aliso. La cal, por tema de precios. La dolomita es prácticamente algo similar con un poco de magnesio. Ya, la Bavaria Baciani recuerda que una vez que la aplicas, pues empieza a trabajar a los 2 años de ser aplicada. No empieza a trabajar de manera inmediata. Así que después de los 2 años, recién la Bavaria Baciana se ha establecido y empieza a trabajar en tu cultivo. Así que si estás tu cultivo temprano, aplícala ya para que luego de 2 años, cuando estás en etapa productiva, pues esté funcionando de manera correcta. Va a depender de la casa comercial en donde adquieras la Bavaria Baciana y la formulación, Robinson. Pero tener en consideración que empieza a actuar después de 2 años de ser aplicada. Si no utilizaste si lo utilizaste de manera correcta. Mari, si tienes terrenos arcillosos, mejora la estructura del suelo, no gastes en fertilización química. Eh, Invierte en drenajes, porque el agua encharcada te va a generar fitotoxicidad en el suelo y va a tener muchos problemas tus plantas. Invierte en materia orgánica, no inviertas en fertilización química si tus recursos son limitados y si tienes recursos amplios, pues utiliza bastante materia orgánica y fertilización química, pero mejora la estructura del suelo porque la arcilla no te permite absorber bien los nutrientes y te hace que tu agua, por las micropartículas, pues se charque. Y eso te genera problemas de toxicidad en el suelo y muerte de eh, ahogamientos de tallo
y muertes descendentes. Y no tienes un buen desarrollo de la raíz, empiezan a elongar, se empiezan a atrofiar y tienes muerte, mucha mortalidad en las plantas. Así que mejor estructura de suelo. Arcilloso con pendiente, mejora la estructura del suelo, igual. Los suelos, entre más pedregosos, entre más pedregosos son, mucho mejor para el café. Los arcillosos no. Ok, Mario, eso. ¿Tenemos más preguntas, chicos? Sí, recuerda que igual son solo el 40% son asimilables, el resto son material inerte. Sí que utilizar bien. Entre más fraccionado ustedes puedan utilizar sus fertilizantes químicos, mucho mejor. Es decir, en la etapa productiva se pueden fraccionar 6 veces o 5 veces. Es decir, si tienen que aplicar 100 gramos en toda la etapa de producción, pues fraccionen 5 veces en 20 gramos en cada mes y van a tener mejores resultados porque la planta absorbe solo lo que necesita. Entre más fragmentado es la fertilización, muchos mejores resultados tendrán y mucho mejor optimización de sus recursos. Sí, puedes, si estás en tu etapa productiva de café, tienes que fertilizar con 100 gramos, pues primer mes 20 gramos, segundo mes 20 gramos, tercer mes 20 gramos, cuarto mes 20 gramos, quinto mes 20 gramos. Vas a tener mejores resultados. Está comprobado científicamente eso. Inclusive las marcas de fertilizantes los recomiendan, pero no lo dicen. Eh, entre más lo puedas fraccionar, mejor, ¿sí? Fue manual. 100 análisis de suelo, unos 150 a 200 gramos en todo el año de producción. Sin análisis de suelo, pero te recomiendo hacer un análisis de suelo, vas a economizar, optimizar y vas a conocer la realidad de tu suelo y vas a ahorrarte dinero en fertilizante. Exactamente, si tienes que utilizar 100 gramos según tu análisis de suelo, pues tienes que utilizar 20 gramos mensual en etapa productiva. Si lo vas a hacer igual en etapa de vegetativa, pues qué mejor, utilizar nitrógeno y fósforo de manera fraccionaria. Recuerden, la planta es como el ser humano. Tiene que tomar agua 4 litros al día, pero lo toma de manera fraccionada. Si le tratas de dar todo de un solo golpe, pues solo va a tomar lo que necesita, el resto lo va a desperdiciar. Son recursos que hay que optimizar. Listo, Juan Manuel. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Inge, ¿cuántos quintales de pergamino en café producen en Ecuador? Por hectárea, estamos más o menos en la zona sierra, rendimientos muy bajos, 10 quintales por hectárea, con una densidad de siembra de unas 3.000 plantas por hectárea. En la zona de la costa estamos con unos 20 quintales por hectárea, con una densidad de siembra de 3.500 plantas. Y en el oriente estamos con rendimientos de hasta 50 quintales por hectárea, con densidad de siembra de 3.200 plantas. Los rendimientos son excelentes en el oriente. Y de hecho, los cafés actualmente en Ecuador, de los mejores cafés que he probado están en oriente. Mari, hablemos más sobre el control de atragnosis, pero con fungicidas naturales o biológicos. Puedes utilizar los macerados de herbaliza, que son ricos en terpenos, te van a permitir mejorar la estructura de la planta y adicionar a ello con biológicos como Beauveria y Bassiani, Metarrhizium, y puedes utilizar esos dos, que te van a funcionar muy bien. Y mejora la relación hoja-planta, para que no tengan muchos problemas. Para la lancha, ¿qué nos recomiendan? Igual, chicos, fungicidas a base de cobre. Pueden utilizar ceniza también para evitar problemas de las lanchas y sobre todo eh, algas marinas, fumiguen con algas marinas, muy buenos para evitar problemas de lancha. Eso se genera sobre todo por cambios bruscos de temperatura y mucha lluvia.
Ya que tocaste el tema de densidad siempre para variedades de café, debo usar o es aconsejable densidad de 3200 plantas. Depende de tus condiciones edafoclimáticas, para empezar. Pero sí, yo recomiendo unas 3000 a 3500 plantas por hectárea, que es lo óptimo. Va a depender mucho de los problemas de estos de aquí, que te digo, de condiciones edafoclimáticas. Cada finca es diferente. Tenemos más preguntas, chicos. Sí, con camellones optimizas los recursos de agua y nutrientes con las curvas de nivel. Tienes una mejor absorción de nutrientes y agua. Dependiendo de tus condiciones de suelo, Mario. Si tienes las condiciones de orgánicas y nutricionales para hacer dos, no se llama dos plantas por hoyo, se llama dos ejes productivos por planta. Yo te recomendaría, si tienes las condiciones óptimas, una planta con dos ejes productivos. En mi finca tengo hasta tres ejes productivos en Geisha. Tengo una inversión bastante fuerte en cuestión orgánica. Para hacer dos ejes por planta en época de vivero, puedes hacer el descope para que ya te empiece a generar la planta solita los dos ejes productivos. La competencia por luz, no. De hecho, entre más plantas tienes mucha más capacidad fotosintética de recepción. No vas a tener competencia por luz a menos que esté bajo sombra. Pero si está a campo abierto, pues vas a tener una mejor recepción de luz. Por el tema de fotones y como son plantas pegadas, pues es como si te cogiera electricidad. Si tú recibías electricidad y tocas a otra persona, se te va a trasladar esa carga eléctrica. Lo mismo pasa en las plantas, por el tema de los fotones. Si tienes las condiciones de suelo, dos ejes productivos por planta. Y si tu terreno no es muy amplio, pues qué mejor. Sí, funciona. Sobre todo mejor funciona en plantas altas. Las plantas bajas por lo general tienden a hacer mucho más follaje. Las plantas altas tienen más estructura, eh, tienen mejor estructura. Recomendación, hazlo en plantas altas, no en bajas. Tienes mucho follaje en plantas bajas. Es un problema, tienes que estar haciendo descope constantemente. Te va a subir los precios, los costos de producción para que tengas interacción de toda la planta de luz. Preferible hazlo con plantas altas, no bajas. Para las bajas ya tienes una producción bastante buena. No hace falta dos ejes productivos. Las altas sí, porque tienen menor rendimiento. Puedes hacer eso para tener un mejor rendimiento. Otra pregunta, chicos. Para que una plantación de café sea rentable, ¿cuántos kilogramos de café prevenido debo tener por planta de café? Por lo menos 2 kilos por planta. Su experiencia en rendimientos de variedades altas y bajas. Las variedades altas, menor rendimiento, mayor calidad. Variedades bajas, mayor rendimiento, calidad media. Recuerden que ustedes para hacer igual a la época de cosecha, por el tema de invernadero, ustedes necesitan por cada 5 arrobas de café 1,5 metros cuadrados de construcción para el tema de post cosecha.
Por lo menos 2 kilos de café pergamino por planta, ya que no cosechas todo de golpe. El café te va madurando de manera progresiva. No es que cosechas los 2 kilos de golpe, sino que es fraccionado. Mucho ojo. En el tema de post cosecha. Así como tienen plantas, también tienen que tener su área de post cosecha para poder cerrar la cadena de valor del café y hacer los respectivos procesos de fermentación, sus procesos respectivos de secados controlados, su respectivo proceso de almacenamiento y ustedes lo pueden vender al café al precio que es. Caso contrario, su café pasa a ser un café comercial, café de volumen y entra en el mismo precio. No es solo sembrar el café, tener el área post cosecha es muy importante también. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Vende semilla de cafés de calidad? Sí, vendemos. Me pueden escribir al número de WhatsApp y yo les puedo. Tengo algunos buenos proveedores de temas de semillas de calidad. Ahora el envío a Perú, no creo que sea problema. Recuerden, adaptabilidad, variedades. Geisha, típica, Bush Bush, recomendaciones. Laurina, pero Margallipe, muy buena. Obata, café de volumen. Margallipe se puede hacer. Laurina, extraordinario. Café con baja cantidad de cafeína, pero muy rico, muy tropical. Da unos muy buenos rendimientos, superior a los 1900 metros sobre el nivel del mar, la orina. Eh, el precio de la orina, él me escribe al WhatsApp y le puedo pasar la lista de precios. Bueno, cualquier inquietud me pueden escribir. ¿En qué momento aplicar el Volume Flex? ¿Cuándo es el periodo de carencia? Aplicar Volume Flex cuando tu cultivo está extremadamente complicado por broca. Puedes utilizar macerados de resinas como el NIM o alguna otra resina que tengan en la industria cuando es preventivo. Se utiliza ese producto cuando ya es extremadamente, está contagiado tu plantación. Flex. Es sistémico, no preventivo el Flex. Controlas de manera preventiva eliminando material contaminado, sobre todo cafés que caen al piso. Es el principal foco infeccioso de la broca. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Volume Flex, es Noblo Volume Flex, sí, cierto. Les voy a escribir. Volume Flex. ¿A qué metros sobre recomiendas plantar geisha o en qué rangos? Deseo instalable. Los mejores geishas están instalados sobre los 1800 metros sobre el nivel del mar, pero se adapta a cualquier peso altitudinal. Pero recomendación sobre esos pesos altitudinales sobre todo en temas de calidad de cereza, en calidad final de taza. Muy bueno el geisha. Yo lo tengo a 2350 metros sobre el nivel del mar, con condiciones de temperaturas promedio de 16 grados centígrados al año. ¿Qué tiempo debe tener una planta antes de ser instalada en terreno? Un mes, más o menos, si compras plantas para que las tengas a la adaptación y aproximadamente para que si tú fabricas las plantas más o menos en condiciones de temperatura y humedad óptima, a los 60 días estás en estado fosforito, a los 70 o 90 días estás en chapola. Luego de eso estás a los 120 días, 150 días estás en etapa de doble cruz. Estás ya prácticamente a los 180, 200 días prácticamente son plantas que están en estado óptimo para ser comercializadas o ser pasadas a finca para pasar a un mes de estabilización en finca y luego si las puedas pasar a tu terreno. Hasta eso puedes estar haciendo los huecos, los hoyos y colocando abono orgánico en los huecos para que se esté descomponiendo
y después puedes hacer la respectiva siembra. Cualidades del Pacamara, calidad de taza muy buena, considerado café de especialidad, muy buen rendimiento, grano grande, estética de la planta interesante, muy buena y buen rendimiento. Y tiene mercado. Así que esos tiempos serían Roger. Aproximadamente unos 210, 230 días. Marsellesa, desconozco esa variedad. No la trabajamos en Ecuador. Café de, ¿qué variedad nos recomienda para tener el volumen de café? Catimor, Catucaí, Obatá, Castilla, Colombia 6, Super Colombia, típica nacional o criollo que se lo conoce. Caturra mejorado, variedades de volumen. Maragogipe también produce bastante. Castilla, no, hasta los 85 puntos, 86 puede llegar con un buen proceso de fermentación. Es café de volumen en Colombia. Los cafés que tengan superior a 80 puntos son cafés de especialidad, pero después vienen por rangos de la especialidad. De 80 a 84 son cafés de especialidad normales, 85 en 86 son cafés de especialidad medium, 87 son ya cafés de especialidad, 87, 88, 5 cafés muy buenos, muy especiales y 88, 5 en adelante cafés presidenciales. 88 para arriba, Geisha, típica mejorada, Sidra, Laurina, esos. Capacamara también puede llegar. Todo depende del proceso de fermentación. De hecho, con el ingeniero recién dimos una clase de procesos de fermentación que podemos volver a hacer una clase para que se puedan familiarizar con lo que son procesos de fermentación controlados con perfiles diferenciados. Anaeróbicos, sí. Procesos de fermentación anaeróbicos. Tienes mucha más homogeneidad en toda tu muestra, porque está todo sumergido y es para todos por igual. ¿Para qué variedad de cafés sea óptima en taza? ¿Cuántos días en el secado del sol debo presentar? Tengo entendido que debe secarse a más de 10 días. ¿Qué recomienda al respecto? Correcto, de 15 días para mí es lo óptimo, de 15 a 21 días para no alterar mucho el tema de conductividad de agua y te dé sabores residuales a seco o carnoso, que son castigados por los catadores. ¿Alguna levadura en especial para un perfil especial? Eso lo sabemos tratar en el temas de fermentación, pero te recomiendo que no lo desinfectes a tu café porque eliminas toda la microbiota natural de tu café. El mundo de la fermentación es muy amplio, es mi especialidad, de hecho también trabajo mucho en temas de fermentación, sobre todo para dar perfiles diferenciados. ¿Alguna otra pregunta? Tendríamos que conversar con el INGE. Yo creo que sí podríamos hacer otro curso de procesos de fermentación controlados y secado. A estar atentos, chicos, a la página Sinagro. Siempre están usando cursos top, sobre todo en tema de café. Correctísimo. Si tú le das el valor agregado mediante los procesos de fermentación a tu café, tú puedes diferenciarte del café comercial y obtener mejores precios. Y sobre todo el tema de marketing que le vas a dar a tu finca con los procesos de fermentación va a ser lo que te impulse a que tu café tenga renombre y por ende mejor precio. Y siempre estar constantemente en eventos del café para que la gente te empiece a conocer, Roger, y tú puedas introducirte en ese mundo de la especialidad.
Tenemos otras preguntas, chicos. Nos quedan 5 minutos aún para preguntas. ¿Cuántos puntos se puede aumentar en la misma variedad en la fermentación normal de anaeróbicos? Puedes mejorar mucho, a más del puntaje, el perfil. Y el perfil es el que te permite diferenciarte en los cafés. Y sí, sí, sí aumenta el puntaje. Sobre todo si lo haces de manera correcta, pues vas a mejorar mucho. 1, 2, 3 puntos. Puede mejorar en etapas de no muy especiales y en etapas especiales 1, 1.5. Recuerda que después del proceso de fermentación secado viene el almacenamiento, en donde tu café puede mejorar o empeorar dependiendo de la conductividad de agua en el que tú le guardaste. Sí, eso varía. David, las variedades de café especializadas, yo conozco geishas, típicas, sidras, laurinas y pacamaras que han entrado al tema de cafés presidenciales, que son superiores a 88.5. Exactamente, porque tú puedes contar la historia, tú puedes contar qué proceso hiciste para llegar a tener ese producto final y tú puedes todo eso plasmarlo en tu empaque de café tostado. Y eso muchas de las veces hay clientes que lo pagan porque les gusta probar algo diferente a lo normal. Es lo que hacemos en Ecuador en la empresa que la conformo. De hecho, podríamos hacer una clase para que conozcan la realidad detrás del café. Es decir, cómo pueden dar ese valor agregado al café y cómo es la experiencia que yo he tenido en el transcurso del tiempo para que ustedes puedan potenciar sus cafés. Sí, los compradores te compran en base a perfil y puntaje, pero muchas de las veces más en base al perfil, porque el puntaje, muchas de las veces nosotros podemos saber el puntaje, pero los compradores no. Ellos se basan en el sabor, en el perfil, para decir si este café es bueno o no, ya que ellos no están a la par, no están relacionados todo el mundo con el tema de la catación, pero sí en los sabores. Los diferentes sabores que tiene el café se pueden incluir ya en la... cada café tiene diferente microbiota. Esa microbiota hace que tu perfil sea diferente al del tu finca, a de cualquier otra finca. El abonamiento te permite desdoblar mejor los nutrientes para que la planta se encuentre en sus mejores condiciones óptimas. Al estar en sus mejores condiciones óptimas va a tener mejores condiciones de microbiota. Y eso es lo que va a repercutir en tu perfil, no el abonamiento en sí para dar sabores específicos, pero sí el proceso de fermentación controlado te permite potenciar los perfiles de tu café. ¿Hay alguna variedad que conozca que es resistente a roya, ya que es enfermedad que más daño causa al productor hoy en día? Casi no es controlado a tiempo raza con todas. Como te digo, la mayoría de los problemas es porque controlas tu finca, pero no controlas las de los vecinos, así que mucho tomar en cuenta las barreras vivas y el control fitosanitario para sus vecinos como para su cultivo. Cualquier variedad puede ser tolerable a la roya, pero sobre todo la línea de los catimores, timores, achimores son los que son genéticamente resistentes a la roya. Pero como les digo, si no hacen ese tipo de controles, van a seguir teniendo los problemas de fitosanitarios, por tema de densidad, por tema de condiciones de microclima, por tema de vecinos aliados y por tema de falta de barreras vivas y sobre todo temas de sombra. O sea que la microbiota puede variar a morir utilizando herbicidas, por supuesto. Igual, si desinfectas el café después de cosecharlo, la microbiota de tu cereza prácticamente desaparece y tu perfil ya no va a ser tan diferenciado, va a ser un perfil normal. Y eso no te va a permitir destacar en el mercado internacional, en el mercado local, que también hay cafeterías de especialidad, y tu proceso de fermentación va a ser un poco fallido. Va a ser normal, no va a ser espectacular. Eso lo hablamos en el tema de procesos de fermentación controlados. Para tener una buena microbiota, ¿qué me recomiendas? Un buen manejo de tu cultivo, nada más. Fertilización, labores culturales,
labores fitosanitarios. Vas a tener una muy buena microbiota. Y la parte de recolección, post cosecha. Si todo lo recolectas el café en óptimas condiciones, pues vas a tener muy buenos resultados. Listo, chicos, creo que damos por terminada la clase de hoy. ¿Cómo se puedes, dice el Roger, cómo se puede excluir al intermediario en el proceso de comercialización? Dándole el plus a tu finca, creando una página web, creando tus redes, utilizando el internet para potenciar tu finca, acudiendo a eventos internacionales, nacionales, que te permita contactarte con clientes. Eso te va a permitir eliminar al intermediario del proceso de comercialización y participar en diferentes eventos del café. Que tú participes en eventos y quedes dentro del top, te va a permitir resaltar y eliminar al intermediario para que los compradores vayan directamente donde ti o te contacten directamente. Muchas de las veces hay intermediarios buenos que te permiten participar en catas, que te permiten tener los contactos para que tú puedas entrar a ese tipo de subastas, a ese tipo de compras. Muchas de las veces no es lo que haces, sino a quien conoces. Los contactos son importantes, así que el intermediario en esa parte también sí te puede servir. No hay que eliminarlo del todo, puede ayudarte, como también te puede perjudicar. Todo depende del tipo de contactos con los que te relaciones. Listo, Inge, creo que terminamos con la clase de hoy con los chicos. Bien, ingeniero Brian, perfecto, excelente, como siempre, una excelente ponencia, una excelente capacitación que nos permite seguir nutriéndonos en este tema del cultivo de café. Bien, agradecemos a cada uno de ustedes, al ingeniero Brian Ceballos, también de la misma forma. Todo esto es gracias a la Escuela Agropecuaria Sinagro y también a la Escuela Nacional de Capacitación en CIV, que nos permite seguir capacitando y avanzando. Roger, claro que sí, nos puedes escribir directamente a tu asesor para poder ayudarte y poder asesorarte de la misma forma. Cualquier consulta o duda, estamos ahí para poder seguir apoyándonos. Bien, que tengan una feliz noche. Nos vemos en una próxima clase, en una próxima capacitación. Atentos a nuestras redes sociales para que se puedan seguir enterando de las próximas capacitaciones especializadas. ¿Sí? Una feliz noche a todos, feliz noche, ingeniero Brian, feliz noche a todos los participantes. Cuídense. Muchísimas gracias, Inge, también por la oportunidad, chicos. Un placer interactuar nuevamente. Que les vaya muy bien en sus cultivos de café. Inge, tener en consideración que los chicos han mencionado algunos temas de capacitación nuevos para estar atento. Estén atentos a las redes sociales, creo que el Inge va a estar pendiente de sus sugerencias para los próximos cursos. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena noche.